nuestras convicciones en torno al Espíritu Santo. Muchos creyentes viven toda su vida y pierden una de las mayores bendiciones de Dios porque nunca se dan cuenta de que en ellos mora el Espíritu Santo, a quien Dios envió a morar en nosotros para facultarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos y ser las personas que Él quiere que seamos. La mayoría nunca se da cuenta de eso. Nunca piensan en el hecho de que Dios no solo los salvó, sino que mora en ellos por una razón específica. Y pienso en muchas iglesias que ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, y la mayoría de los creyentes ni sabe qué papel juega en sus vidas. Si le preguntase a cualquier persona, ¿quién es el Espíritu Santo?, dirán, bueno, es algo religioso, pero no estoy seguro de lo que es. Y al considerar todo eso, pienso en el hecho de que realmente Él mora en nosotros para ayudarnos a ser todo lo que Dios quiere que seamos y lograr todo lo que Dios quiere que alcancemos. O sea, Él no dijo, vayan y hagan esto y aquello, sino que dijo, yo estaré con ustedes, moraré en ustedes y me aseguraré de que estén facultados para hacer y convertirse en todo lo que deseo. Pero no fue sino hasta que estudié en el seminario que entendí quién era el Espíritu Santo. Y la manera en que lo entendí fue así. Una noche me senté en la mesa para cenar. Estaba en mi primer año. Acababa de salir de la universidad y allí discutía sobre todas mis creencias. Algunos de los mejores momentos eran esas discusiones. Y allí sentado llegamos al tema del Espíritu Santo y dije, el Espíritu Santo está supuesto a ayudarnos a todos. Y dije algo más al respecto, y uno de los estudiantes que estaba allí, yo no lo conocía, dijo, no para avergonzarme, pero dijo, Charles, ¿quieres venir a mi cuarto después de cenar? Le contesté, claro que sí. Él estaba haciendo un doctorado. Pensé, algo aprenderé de este joven, seguro. Bien, entré a su habitación y me sentí muy intimidado. Tenía libros del piso al techo, salvo en las ventanas, por todo alrededor del dormitorio. Así que me dijo lo siguiente. Noté que al hablar del Espíritu Santo te refieres a algo. Y le dije, así lo indica la Biblia. Y luego le señalé algunos pasajes bíblicos. Los busqué y se los mostré, y él me dio un Nuevo Testamento en griego y dijo, este es mi primer año, mi primer semestre, apenas estoy aprendiendo griego. Me contestó, está bien, te guiaré por la Biblia. Le dije, no puedo leer esto. Te ayudaré, me dijo. Y me guió por el Nuevo Testamento y me mostró cada vez que se mencionaba el Espíritu Santo. Me dijo, sucede esto. Cuando tradujeron un par de pasajes, el Espíritu Santo es la tercera persona singular. Él, ella o eso. Entonces los traductores a veces se referían al Espíritu Santo como si fuese eso. Y de pronto me sentí muy ignorante y avergonzado, pero muy agradecido. Él me esclareció algo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él es alguien, no solo un poder, ni otra fuerza, no, es algo. Y yo estaba muy agradecido. Así que la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Vayamos un momento a Génesis, capítulo 1, y veamos lo que dice la Biblia acerca de la creación. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes incluye en hagamos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y allí está, en el Antiguo Testamento. Y a menudo se habla del Espíritu Santo como que va y viene sobre la vida de alguien. En todo creyente, sin excepción, mora el Espíritu Santo.
Y si vamos a Juan capítulo 14, por ejemplo, veamos en los versículos 16 al 18. Y aquí Jesús habla a sus discípulos antes de ser crucificado y dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, con C mayúscula, alguien, para que esté con vosotros para siempre, no en parte, sino siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos». Y luego procede a explicar a qué se refiere. 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí lo llama Consolador, el gran ayudador, quien nos faculta a hacer lo que Dios nos llame a hacer y quien nos equipa para que podamos hacer lo que Él diga. Y creo que haber crecido en una iglesia donde se hablaba del Espíritu Santo, esto y aquello, pero nadie decía: este Espíritu Santo de quien hablamos, mira lo que hace en tu vida. Fue un extraño para mí hasta que mi amigo tomó su Nuevo Testamento griego, me lo mostró y dijo: aquí dice quién es Él. Vimos cada versículo del Nuevo Testamento y lo entendí hasta cierto grado, pero de inmediato me di cuenta de lo que alguien debió haberme dicho. Y siendo un niño de 12 años, no tenía que vivir la vida cristiana solo. A veces no me iba muy bien y batallaba. Y batallé mucho hasta que Él me hizo entender. Me dijo: tienes al Espíritu Santo morando en ti. Cuando comencé a darme cuenta de eso, todo cambió. Y de inmediato caí en cuenta: seré un mejor estudiante porque tengo al Espíritu de Dios obrando en mí, que me facultará y ayudará a recordar lo que necesite recordar. Y todo lo que pudiera pensar, el Espíritu Santo está allí. Así que piense en lo que enfrenta con su familia, por ejemplo. A veces batalla. Usted tiene al Espíritu Santo. Tiene problemas financieros, el Espíritu Santo. Problemas en su trabajo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces la gente no entiende lo que usted dice o no entienden su experiencia cristiana, pero tiene al Espíritu Santo morando en usted, que le facultará en cada circunstancia de la vida a hacerlo mejor en lo que sea. Así que Él no los dejó y el Señor Jesús les dijo, porque esto le concernía: no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Así llamaba al Espíritu Santo. Voy a enviarles a alguien que va a capacitarles. Ahora, al aceptar a Cristo, de inmediato el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿Y qué sucedió? Él le dio la facultad, o sea, le capacitó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Él le facultó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera a esa edad, en esas circunstancias, más adelante y por el resto de su vida. Lo tenemos morando en nosotros, facultándonos en lo que sea. Por eso es lo que no debemos tener temor. Habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, tiempos, por ejemplo, de conflicto, pero hay que recordar que la batalla no es nuestra. Él es quien mora en nosotros, vive en nosotros, nos llena, nos unge, quien rebosa nuestro ser. Él es nuestro guardián, es la fuente de nuestro conocimiento y sabiduría y la fuente de nuestro poder, nuestra energía para ser y hacer lo que Dios quiera que hagamos. Al pensar en eso, la vida cristiana es maravillosa. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, sus pecados fueron perdonados por lo que Él hizo en la cruz, al pagar su deuda de pecado. Usted solo le pide perdón, creyendo lo que Él dijo,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de inmediato Dios le sella como uno de sus hijos. Luego, el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. No es en un instante. O sea, recibir al Espíritu Santo es instantáneo, pero vivirlo dura toda la vida. Y llegamos al fruto del Espíritu y todo reconocemos que de vez en cuando no somos tan amorosos ni tan amables como debiéramos. Pero Él está allí. ¿Y qué hace? Él lleva a cabo una de sus labores, que es convencernos de pecado y perdonarnos. Él nos recuerda que no tenemos que albergar el pecado y pensar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Dice en Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, o sea, que nos ponemos de acuerdo con Dios, que el pecado no tiene lugar en nuestra vida. Y Dios está dispuesto a quitarlo si estamos de acuerdo con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Vea la siguiente palabra, y justo. ¿Qué significa eso de que es justo? Bueno, pues quiere decir que al ir a la cruz y pagar nuestra deuda, Él tiene derecho a decir que el alma que pecare morirá. Y ahora dice, si confiesas tus pecados, te arrepientes, me entregas tu vida, serás perdonado por completo. Así que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es solo una cosa. Jesús lo expresó hermosamente al decir que Él es nuestro consolador. Nos ayuda en todo aspecto de nuestra vida. Mire, Dios quiere que vivamos para Él, dependiendo y confiando en Él cada día, para toda circunstancia de la vida. Imagínese cómo se habrían sentido, porque eso fue lo que les dijo el Señor en el capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Escuche esto, les dijo, su tarea es esta, el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Imagínese que estuviésemos aquí sentados 120 de nosotros, solo los que están aquí, y que Jesús dijera, esta es su tarea. Lleven lo que les he enseñado al mundo, los dejo, pero el Espíritu de Dios estará en y con ustedes y los ayudará. Pero ustedes, 120, su labor es simplemente llevar al mundo lo que han visto y oído. ¿Cuál sería su primera respuesta sincera? Pues de ninguna manera podré hacer eso, eso diría. Pero Él les dijo exactamente eso, les dijo, su tarea es llevar lo que les he enseñado al mundo, y les dijo, no los dejaré, siempre estaré allí. Así que al despertarse en la mañana, usted despierta en la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere que despertemos, no solo en su presencia, sino en el reconocimiento del Espíritu Santo. Que hoy, a quien sea que encuentre, lo que sea que enfrente, no tengo que preocuparme ni angustiarme porque Él estará en, con y sobre mí, facultándome para llevar a cabo la responsabilidad que tengo, cumplir lo que sea que Dios quiera que cumpla, hacer bien lo que Él me llame a hacer. Confiar en que tendré todo lo que necesite porque Él lo suplirá. Dice que Él nos sella. Eso no es algo que va y viene. Nos sella el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Su intención nunca ha sido que vivamos ni un día sin depender de Él. Sin embargo, pienso en cuánta gente va a la iglesia cada domingo
y la única vez que escuchan del Espíritu Santo es quizás si cantan Espíritu Santo, lléname. Tal vez lo escuchen allí, pero cuando se trata de predicar, enseñar, hablar, compartir, no escuchan a nadie hablar de eso. Porque el diablo no quiere que hablemos de la fuente de nuestra fuerza y poder. No quiere que pensemos en eso. Él quiere que lo principal en nuestra mente sea temor y duda. ¿Quién soy? Soy un don nadie. Mire, le diré quién es usted. Es alguien digno de que Jesús muriera por usted. Eso le hace muy valioso a los ojos del Dios Santo. Y el Espíritu Santo está allí para obrar y morar en su vida y lograr las cosas que Dios quiere lograr. Ahora, Él es nuestra fuente. Hemos de verlo como nuestra fuente, la fuente de fuerza y poder en nuestra vida. Y hay muchas referencias a eso en la Biblia, pero ¿a qué se refiere al hablar del poder del Espíritu Santo? Todo el mundo quiere alguna clase de poder, ¿verdad? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Es su capacitación, es su energía divina, es la realidad de Dios Todopoderoso. Es Dios haciendo algo sobrenatural en nuestra vida, energía divina y autoridad espiritual. Ahora mire, alguien comienza a discutir sobre el Evangelio, solo diga, gracias Espíritu Santo. Cuando usted entre en una discusión con alguien, aprópiese en ese instante de la presencia y el poder y la palabra del Espíritu de Dios. Él está allí como su defensor. Él está allí como su proclamación. Está allí para hablar verdad por medio de usted. Dirá cosas en las que ni había pensado. Dios le recordará pasajes en los que ni había pensado. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y de esa manera es como Dios quiere que vivamos. Por eso envió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para iluminar su mente, para ayudarle a entender y ayudarle a saber qué hacer y cómo reaccionar. Y para equiparle para una vida piadosa. Mire, usted es morada del Espíritu Santo y está afianzando porque Dios le selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y a veces actuamos así. Es que yo soy tan débil y no puedo hacer esto, ni puedo hacer aquello, y pobre de mí. Y todo ese tiempo tenemos a la deidad morando en nosotros, listo para obrar en nosotros y hacer su voluntad, cual sea. Pero esa verdad hay que reconocerla, creerla y apropiarnos de ella. Sin embargo, sé que muchas personas que escuchen este mensaje nunca habrán escuchado un mensaje del Espíritu Santo. Y no es que sea nuevo, sino que la gente no habla de él. Y he escuchado a personas decir, bueno, hago lo mejor que puedo. Bueno, eso no es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hago lo mejor que puedo. No. Hago lo que el Espíritu de Dios me faculte y permita hacer. Sea lo que sea, no será perfecto, no siempre será lo mismo. El Espíritu. Mire, me encanta esto acerca de Dios. Nos ama y conoce lo suficiente para que no nos dejará hacerlo todo perfecto siempre. ¿Y sabe por qué? Porque nos volveríamos engreídos, egocéntricos y orgullosos. Ahora, lo que hace por mí me deja cometer errores aquí frente a usted. Así que nunca quiero dar la impresión de que sea perfecto, porque no lo soy. Pero soy sincero, no perfecto, pero sí genuino. Y todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando usted despierte en la mañana, despierta en su presencia, quien mora en usted. Él está allí ¿para qué? Para facultarle todo el día a hacer bien lo que sea que tenga que hacer y encontrar gente a su alrededor todo el día, con una sonrisa en su rostro y gozo en su corazón. Quizás no siempre lo sienta, pero responde por el Espíritu, no sus sentimientos. Las emociones van y vienen, son lo que sea,
pero al reaccionar por el Espíritu lo hace en fortaleza. Reacciona en la energía, el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre usted. ¿Y sabe qué pasa? La gente no estará impresionada, sino impactada por su vida, porque ven algo que normalmente no ven en todo el mundo. Ahora bien, permítame darle una definición de la energía y del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es la energía y la autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de darnos una vida piadosa y un servicio fructífero. Escríbalo. La energía y autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de una vida piadosa y un servicio fructífero. Mire, no para hacernos felices, aunque lo seremos. No para hacernos gozosos, aunque ese es un fruto del Espíritu. En otras palabras, Él obra dentro de nosotros para lograr su voluntad. Y Él es el ayudador en toda situación. Es cuestión de saber que Él está allí, reconocer que está allí, actuar como que está allí y andar en el reconocimiento de que está allí. Cuando eso transcurre en su vida, realmente algo sucede. Entonces, al hacer la obra de Dios a su modo y en su sabiduría, seremos bendecidos pase lo que pase en nuestra vida. Piénselo por un momento. Como seguidor de Jesucristo, usted está equipado con la presencia del Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, por lo que tiene poderes sobrenaturales. Ya usted no está solo, sino está totalmente equipado con la presencia del Espíritu Santo para enfrentarlo todo y cualquier cosa. No es que la vida sea fácil, sino que lo enfrente, nunca lo hará solo. Usted y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo enfrentarán todo juntos. Y piénselo, no puede perder. Cualquiera que sea la batalla, no puede perder. Cuando toda la Trinidad dirá, pensé que se refería solo al Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas de la Trinidad. No puede separarlas. Al tener a una, gracias a Dios, las tiene todas. O sea, tiene al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo morando y obrando en usted. Ahora piense en esto. Cuando Jesús les dijo, por tanto id hasta lo último de la tierra, así comenzó ese grupo. Lo que les dijo que hicieran, lo hicieron lo suficiente para abarcar el mundo. Y Dios sigue obrando. Incluso en esos dialectos que faltan por traducirse, hay gente que está trabajando diligentemente para que toda persona en el mundo pueda entender en su idioma la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde cabe el Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted pensando, pues ni siquiera sabía quién era Él? Mire, Él es una persona de la Trinidad. Es nuestro sello, nuestra salvación, nuestra vida. Él quiere que vivamos de su energía y fortaleza, en su poder, en su nombre, para su gloria y honra. ¿Y qué sucede? Somos bendecidos en el proceso. Amén. Y alguien dirá, ¿qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? Es esto. El Espíritu Santo, quien mora en usted, no necesariamente le ha llenado. Él le ha sellado al ser salvo, pero ser lleno del Espíritu significa estar dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y dejarlos, rendir su vida a Él, entregarle su vida, reconocer que Él es su dueño y tiene derecho a morar en usted y guiarle, y que usted está dispuesto a seguir su voluntad, a hacer lo que Él quiera. Al haberse rendido por completo a Dios, el Espíritu Santo viene a su vida en plenitud total. Lo experimenta de un modo que no lo experimentará al solo confesar sus pecados. Y lo que sucede es
mientras más se entregue a sí mismo, a Él, más lo experimentará a Él. Él es una persona real de la Trinidad. Entonces piense en esto. Al salir hoy de aquí, saldrá en la presencia y el poder del Espíritu Santo para cumplir su voluntad y propósito en su vida. Cuenta con la promesa de su continua e ininterrumpida presencia. Continua e ininterrumpida. Tal vez sienta una interrupción, quizás sienta que le pasa toda clase de cosas. Continua e ininterrumpida presencia y poder para vivir y cumplir el propósito de Dios para usted. No hay mayor bendición que esa. Esa es la labor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que haces por nosotros, mucho más de lo que podríamos contar. Y te pedimos que nos concedas un firme, profundo e insaciable deseo de tu Espíritu en nuestra vida, que tengamos una vida entregada. Y dijiste que al hacerlo habrá amor, gozo, paz, bondad y benignidad, y todas las promesas del Espíritu. Oramos hoy por quienes han escuchado, que aún no son salvos, que no te han aceptado como su Salvador. Que recuerden que no hay sustituto para la salvación, no hay sustituto para la presencia del Espíritu Santo. Y si quieren lo mejor de ti, viene mediante la salvación, al poner su fe en Jesús y pedir la plenitud del Espíritu en su vida. Y lo concederás, y te damos las gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Enfrentarse a un ataque satánico. ¿Cuándo fue la última vez que descubrió que se sentía muy vulnerable? De hecho, la tentación fue tan fuerte que pensó, no puedo con esto. Y se encontraba muy desconcertado, quizás por la causa de la tentación. O tal vez pensaría, esta es la misma tentación que he enfrentado una y otra vez. O quizás diría, esto fue tan atractivo, tan seductor, tan apetecible, ¿cómo podría resistirlo? Esa es la mentira del diablo, así habla él. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que enfrentó algo que en verdad tuvo que luchar para alejarse de eso, para huir o negarse? Sentía gran presión, quería alejarse, debatió entre si podría o no, si debía o no. Sabía que era lo debido, pero debatió si lo haría o no. Quizás por fin se alejó, pero tal vez terminó pensando, bueno, Dios entiende. Y siempre he escuchado esto, Dios entiende. Y nos entregamos a la tentación que sea. Así que podemos pensar en toda clase de ideas, pero la verdad es esta: mientras vivamos seremos tentados. Y en la actualidad es por todos lados. Ya sea que lo escuchemos por la radio o lo veamos en la televisión o en los anuncios o en las tiendas o como sea. Vivimos en una era sensual y hay tentación por doquier. Y la gente reacciona de diversas formas. Se rinden, o pelean y sobreviven, o pelean y aún así se rinden, y luego tienen una excusa que han usado antes con Dios. Señor, sabes, esto no es justo. No todo el mundo siente lo que siento. Y por ahí siguen. La verdad es que ese fue el comienzo del pecado en el mundo. La tentación de Adán y Eva no ha cambiado. O sea, al Satanás decirle a Eva lo fabuloso que sería morder de esa fruta, es el mismo cuento, solo con diferentes elementos. Entonces, al verse en esa posición, ¿qué piensa usted? Se detiene a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿De mi corazón? ¿De dónde viene? Le aseguro que es un ataque satánico. El diablo sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe en qué momento y sabe qué necesita para captar nuestra atención y hacernos pensar.
necesito tener esto, quiero uno. No importa el precio, tendré uno de esos. Satanás tiene una serie de excusas para persuadirnos de lo que nos merecemos. Nadie es perfecto, y Dios nos ama y nos perdona, y por ahí sigue para entramparnos y que perdamos las mejores bendiciones de Dios en nuestra vida. Y deseo hablar de lo que ocurre al enfrentar un ataque satánico. Vayamos por un momento a Efesios. Y los primeros 3 capítulos son 3 de los capítulos más hermosos y alentadores en la Biblia, porque hablan de la riqueza del creyente, lo que tenemos por conocer a Cristo como nuestro Salvador. Luego, desde el capítulo 4 y 5 habla de nuestro andar. Así debemos andar, siguiendo al Señor Jesucristo. Luego, llegamos al último capítulo y vemos que hay un campo de batalla, y la batalla es con Satanás. Dios es tan bueno con nosotros, camina con nosotros, pero a veces somos tentados. Y deseo que veamos el versículo 10, y al concluir esta epístola escuche lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dijo que nos fortaleciéramos en nosotros mismos, dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos enfrentamos tentación. Ahora, al pensar en esto, solo le preguntaría, piense en cuál es la tentación más fuerte que ha enfrentado en su vida hoy. No me refiero a hoy en particular, sino en su diario vivir. ¿Cuál es la tentación más fuerte? ¿Por qué cree que el diablo ha usado eso para tentarle? Para alejarle de Dios, para que ande por otro camino, para que ignore las advertencias de Dios y sus bendiciones maravillosas en su vida. Pero, de algún modo, se ve tentado y en una posición donde no puede recibir las bendiciones que Dios quiere darle. Pablo dice que debemos mantenernos firmes contra las asechanzas del diablo, y sin duda tiene artimañas. Así pues, lo primero que deseo hacer es definir lo que es un ataque satánico. Un ataque satánico es un asedio y asalto deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. Vea esto: un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. ¿Y cuándo es eso? En cualquier momento, en cualquier lugar. Satanás sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe justo lo que hace falta para hacernos caer. Tal vez sepa qué usar para hacernos caer o qué nos atrae. ¿Qué hace falta para hacernos caer? Todo creyente, sin excepción, enfrenta tentación. Y si pensamos en la actualidad, la sociedad entera está orientada a tentarnos para algo. Al encender la radio lo escucha, hay que comprar esto. Al ver la televisión, hay que comprar esto y ver aquello o esto o a él o a ella. Y puede ver por donde quiera, está la tentación de tener a menudo lo que no necesitamos o no debemos tener. Y el resultado de la tentación es división y destrucción. Entonces, si le preguntara, ¿cuál es el objetivo de Satanás al tentarnos? Si somos buenos cristianos, amamos a Dios, ¿cuál es el objetivo de él? En primer lugar, alejarnos de Dios hacia él. Satanás quiere alejarnos de Dios y sabe justo lo que toma desviar nuestra mente de Dios y de lo espiritual a cosas materiales o a lo sensual.
Sabe justo lo que hace falta. ¿Y qué hace falta? ¿Cuál es su objetivo? Alejarnos de Dios, hacia Él, y desviar el propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, si el diablo puede cambiar o desviar el propósito de Dios en su vida, nos tiene donde quiere. Porque recuerde, Dios tiene un plan para su vida, Él tiene lo mejor. Así que Satanás no dirá, bueno, quiero destruirte, no. Solo quiere desviar su atención de Dios, de lo espiritual a lo terrenal, lo material, lo sensual. También quitarle a Dios la adoración y gloria que merece. O sea, Él no quiere que adoremos a Dios. Mire, nos da un plato lleno de cosas para que quitemos nuestra atención de Dios. Porque ese es su propósito. Y luego, destruirnos. La meta principal de Satanás con la tentación es destrucción. Destruir nuestra relación con Dios, destruir nuestro interés en Él y nuestra fe en Él, destruir nuestro deseo de orar, nuestro sentido de seguridad eterna. Destruir, 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 destruir. Esa es la meta. Y lo sabemos, pero no es interesante que a pesar de que lo sabemos, ¿cuántos sermones ha escuchado en su vida? No puede ni contarlos y sin duda, espero que escuche más. Pero la pregunta es, ¿qué hará con la verdad que escucha? Satanás sabe de la verdad que está escuchando y hace esto. Se aparece para distraerle de escuchar la verdad, para que siga moviéndose en una dirección que le alejará de Dios. Todos enfrentamos alguna clase de tentación en la vida. No dije todos los días, pero todos, sin excepción, tenemos algo que puede tentarnos. Quizás sea algo en lo que salimos en victoria vez tras vez, o en lo que nos sentimos derrotados una y otra vez. Pero la meta de Satanás es alejarnos de Dios. Así que le dirá, ¿por qué no tiene tiempo de leer la Biblia? Dirá en primer lugar que tiene que estar en tal lugar a tal hora. Y segundo, no tienes que leer, ni siquiera entiendes. No entiendes por qué leerlo. ¿Qué? De Deuteronomio, Levítico, 2 Reyes. ¿Por qué quieres leer la Biblia? Lo que pueda hacer para alejar nuestra mente de lo espiritual, lo hará. Y Él quiere dividir relaciones. Lo que sea para dividir familias, lo que sea para causar divorcio, toda clase de pecados sexuales, lo que sea que le quite la mente de Dios. O sea, debes comprar eso, comprar aquello. No le preguntes a Dios, trabajaste tan duro, trabajaste 40 o 60 horas a la semana. Has estado trabajando todos estos años, te lo mereces. Entonces, piénselo. Mientras trata de alcanzar sus metas en la vida, Él obra en su contra. Trata de llevar una vida pura, Él obra en su contra. Trata de ahorrar dinero y Él le dice que tiene que comprar esto. Satanás es su enemigo. Su estrategia se halla en 3 palabras, solo 3. O sea, por más complicado que creamos que es Él, su estrategia son 3 palabras. La primera, su primer paso, engañarnos, o sea, mentirnos. Si creemos una mentira, hemos dado el primer paso hacia la derrota absoluta y ponerse de parte del diablo. A menudo, cuando alguien quiere pecar contra Dios, toman la verdad de Dios y tratan de torcerla. Y mire, puede escuchar esto muchas veces, pero no sabe de mi situación. Pues Dios conoce su situación. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he sufrido, pues Dios sabe cuánto. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he estado en necesidad. Podemos idear toda clase de excusas. Recuerde esto, Dios las ha oído todas. Y no vienen de Dios, sino del diablo. Pero el asunto es este. Dios tiene la mejor vida para cada uno de nosotros. Y el diablo tiene lo mejor ¿para qué? Para engañarnos y para dividirnos. Piense en cuántas iglesias se dividen por desacuerdos con esto, aquello y lo otro. Naciones divididas, iglesias divididas,
familias, amistades divididas, división, separación, porque luego hay caos, no hay amor, sino crítica. Dicen cosas un día que no diría al día siguiente. Satanás es un divisor, un engañador, es un destructor. Su propósito es destruir nuestro testimonio, nuestra vida física, nuestro manejo del dinero, nuestro matrimonio, nuestras familias. Destruir. La próxima vez que sea tentado, pregúntese: ¿está Satanás engañándome? ¿Está dividiendo mi mente de lo que debería estar haciendo? ¿Y voy rumbo a la destrucción? Si un hijo de Dios, si un creyente se detiene cuando es tentado y se pregunta: ¿estoy siendo engañado? Pregunta número 1. ¿Está mi mente siendo dividida? ¿Voy rumbo a alguna destrucción? Hágase esas preguntas. Así que hay que estar alerto y atento. Y ningún hijo de Dios puede jactarse de ser tan fuerte que nunca será tentado. Cuando alguien dice: quizás me tienten algunas cosas, pero no esa, Satanás le pone una marca a esa. Ninguno de nosotros, nadie, puede decir: nunca seré tentado en eso, aquello y lo otro. Creemos que no, casi jugaríamos que no sucedería. Y podemos dar muchas razones, pero el diablo quiere un sentido de autoconfianza basado en papilla, sin fundamento, sino basado en actitudes blandengues de lo que haremos o no haremos. Y cuando pienso en este gran pasaje bíblico, en Corintios capítulo 10, versículo 13, escuche lo que dice Pablo. Todos debemos saber esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Escuche esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Escuche, que no sea humana. Y siendo ese el caso, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Tenemos una promesa de Dios. No tengo que hacer eso. Quizás quiera hacerlo, tal vez lo quiera más que todo lo demás, pero no tengo que hacerlo. Si no tengo que, luego tomaré la decisión, ¿lo haré o no? Y al pensar en la condición en que está nuestra nación, y en lo que tienta a la gente, y en quienes están siendo destruidos, son destruidos, se autodestruyen como resultado de ceder a la tentación. Engaño, división, destrucción. Ya sea una nación, una iglesia, una familia, Satanás está ocupado. Al sentirse tentado, ¿qué hace usted? Mucha atención. ¿Es su primera reacción un deseo súbito de hallar una buena excusa? ¿O cuando se siente tentado sabe y dice: esto es del diablo, no es quien soy, no tiene lugar en mi vida, decido rechazarlo? Tenemos una alternativa. Ahora, una persona no creyente no tiene esa clase de alternativa. Le diré por qué. Porque tienen una naturaleza caída. Así que cuando Satanás viene con un suceso muy fuerte y abrumador en su vida, o les presenta algo que quieren, ya tienen 3 strikes en su contra. Es la forma en que han vivido, así que es fácil resbalarse en lo que han estado haciendo. Cuando uno es hijo de Dios, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Comienza en una plataforma de fortaleza. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para, en primer lugar, identificar lo que estamos enfrentando como un pecado que no encaja en nuestra vida. No es de Dios, es destructivo, no puede darnos nada bueno. Tenemos al Espíritu Santo. La persona no creyente no tiene eso. Y la palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra el diablo. Porque no tenemos que escoger el pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Él lo promete. Tiene al Espíritu Santo. ¿Y qué hace Él? Nos hace conscientes de la tentación.
Nos recuerda, quizás mediante la Biblia o algo, que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos dará la victoria. Nos recuerda que no tenemos que ceder a esto, la decisión es nuestra. Y podemos culpar a otras personas. Pues mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mis amigos, esto, aquello y lo otro. Ese no es el asunto. Si quiere seguir viviendo en pecado, lo único que tiene que hacer es cerrar este libro. No lo abra, solo una vez a la semana. No le protegerá del pecado. Dios nos ha dado mucha atención, su palabra escrita, y nos ha dado al Espíritu Santo en nosotros para interpretarnos esa palabra, para recordarnos que la paga del pecado es muerte. Así que todos tenemos que enfrentar tentaciones. Solo usted sabe cómo las maneja. Quizás alguien diga, bueno, creo que Dios entiende. Esa no es nuestra excusa o nuestra explicación para vivir en pecado, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y la vida cristiana no significa que nunca pecaremos contra Dios. Todos, en ciertos momentos de nuestra vida, hacemos algo, decimos algo o vemos algo, en el caso que sea, que sabemos que no es de Dios. ¿Qué hace usted? O sea, claudicamos y decimos, mira, traté de vivir como cristiano, no puedo, olvídalo. No. El apóstol Pablo nunca declaró perfección. El único que es perfecto es Cristo. Pero un verdadero creyente, al ser tentado, se vuelve a Dios. Señor, enfrento esto, no lo quiero en mi vida, me siento tan... Ayúdame. Lo que sea necesario. Alguien dirá, ¿y qué tal si cedo? Pues pídale a Dios que le perdone, que le fortalezca, que le haga consciente de alguna área de debilidad en su vida. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí saben de al menos un área de debilidad en su vida? No levanten la mano, por favor, pero ¿cuántos saben de al menos un área de debilidad en su vida? Todos lo sabemos. Cualquiera que diga que no, no dice la verdad. Uno sabe cuándo, por ejemplo, si es chisme, si es lujuria, si es glotonería, si es la manera en que gasta el dinero, o si es falta de fidelidad, el uno o el otro, el caso que sea. Además, recordemos esto, Dios lo sabe. O sea, nunca tenemos que venir a Dios y decir, Señor, por cierto, déjame recordarte esto. No, Él conoce nuestras áreas de debilidad. Pienso en cuántas familias son destruidas por alguien que cae en tentación, ya sea un adolescente o sean los padres. Pienso en quienes van a la cárcel porque cayeron en la tentación de robar. Podrían justificarlo, otros lo tienen, ellos no, así que toman lo que quieren. Podemos leer la lista de pecado en la Biblia, para el cual podríamos dar una excusa, pero no es aceptable para Dios. Ahora, deseo que vea esto, no tiene que hacerlo. Quizás alguien diga, pero no pude contenerme. Tiene a Dios quien puede ayudarle en todo lo que enfrente. Quizás alguien diga, bueno, suponga que pequé, ¿y luego qué? Esto es lo que Él dice. Si confesamos nuestros pecados, o sea, coincidir con Dios en la naturaleza de nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Salvador, me he entregado a Él como el Señor de mi vida y este es un punto de fracaso. Y te pido, Señor, que me perdones, no basándome en que lo merezca, sino en que la sangre que derramó Cristo y expió mi pecado, y tengo otra oportunidad. Dios limpia nuestra culpa. Ahora quizás diga, he acudido a Dios por lo mismo una y otra vez, pues Dios sabe si en verdad usted está comprometido a Él o no. Algunos pecados dejan cicatrices que no podemos borrar. Recuerde esto, las cicatrices del pecado pueden durar toda la vida. Solo la sangre de Cristo puede expiarlas. Pero ¿sabe qué? La cicatriz sigue allí
y debemos darle gracias a Dios por su gran poder para ayudarnos a vencerlas. Solo le digo, cualquiera sea la debilidad en su vida, llévesela a Dios. ¿Le ayudará Dios? Sí. Así que solo le pido que considere su propia vida. ¿Qué efecto ha tenido la tentación en mí? ¿Por qué he razonado que podría excusarme? ¿Por qué le he dicho a Dios una y otra vez que soy diferente? Crecí en una mala situación, crecí con padres que no me instruyeron, crecí con padres alcohólicos, crecí con padres que volvieron a casarse 3 o 4 veces. Hice esto, aquello, lo otro. Dios entiende. Mire, Dios entiende, pero no excusa el pecado. Dios está dispuesto a confrontarlo, a perdonar, dispuesto a darnos la fortaleza necesaria, pero primero hay que sincerarse con Él. Señor, aquí estoy, soy débil en esta área. Necesito con urgencia que hagas algo en mi vida, en esta área, en el nombre de Jesús. ¿Contestará su oración? Sí lo hará. Y alguien dirá, bueno, pues ¿acaso se supone que seamos perfectos? No. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, coincidir con Dios sobre ellos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y algunos pecados, quizás todos confesamos algunas cosas una y otra vez, pero tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a ser lo suficientemente fuertes para decir no. Y mientras más digamos no, nos hacemos más fuertes. Siempre tenemos a Dios facultándonos, advirtiéndonos y fortaleciéndonos para que le seamos obedientes. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor por nosotros. Gracias que en medio de esta generación oscura en la cual vivimos hay una luz maravillosa que es eterna y brilla en nuestros corazones, que hace posible que vivamos en santidad de manera clara, sencilla y amorosa ante ti cada día. Te pido, Señor, hoy por alguien que está sentado aquí y que está pasando por una gran tentación, o quizás esté atrapado ahora mismo, que les des gracia, Señor, la gracia para recordar que pueden ser libres y la gracia para recordar que les amas a pesar de todo eso, y la gracia para recordar que tu poder es mayor que la tentación que enfrentan. Te amamos, te alabamos, te damos gracias, confiamos en ti a diario, que seas nuestro guía, Salvador, Señor y amo de nuestra vida. Enséñanos a vivir más allá del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La meditación bíblica en cuanto a la valentía. La actividad más importante en la vida del creyente es la meditación privada y personal entre usted y Dios. En general, entendemos la idea de lo que es la oración, pero la meditación va un poco más allá. Así que espero que me acompañe a Josué capítulo 1 y pensemos en la meditación de un versículo. Recuerde que en el mensaje anterior hablamos de la meditación desde una perspectiva, pero hoy es en un solo versículo. ¿Qué espera Dios? ¿Qué está presto a hacer por nosotros si meditamos en un versículo? Entonces, al hablar de la meditación, pensamos en considerar de manera profunda, seria, lo que Dios quiere decirnos en un versículo en particular. Así pues, deseo que vayamos a Josué capítulo 1. Y dice así: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego dice:
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche bien, cuando Dios le dice algo 2 o 3 veces seguidas, más vale que escuche. Y la razón por la cual le dijo esfuérzate y sé muy valiente fue porque 40 años antes habían llegado a ese punto y se acobardaron diciendo regrésanos a Egipto, lo cual fue una petición insensata. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hablamos de la meditación, pensemos en lo que es. Podríamos definirla de varias maneras, pero se trata de pensar atenta, profunda y personalmente en algo que Dios esté diciéndonos. Al pensar en cómo definirla y en el lugar que tiene en nuestra vida, quizás quiera escribir estas palabras. Leer las Escrituras, creer lo que leemos, volveré a mencionarlas, asimilar lo que leemos, aplicarlo a nuestro corazón, obedecer a Dios. Así que son 5 palabras. Meditación es leer, es creer lo que leímos, asimilarlo en nuestro corazón y vida, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y obedecer a Dios. Y una de las lecciones más importantes que aprendemos en la vida cristiana es esta: aprender a meditar. O sea, aprender a relacionarnos con el Señor de manera personal en nuestro andar con Él, escucharlo, aplicar lo que nos dice, que sea parte de nuestra conducta, estilo y modo de vivir. Así, 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. Pues permítame definir meditación una vez más. Es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás de lado. Cuando meditamos en Dios no podemos estar pensando en algo más. Es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Es escuchar más que hablar. Así que meditar es enfocarse en algo que ha escuchado y aplicarlo a su vida. Así, en este mensaje nos enfocaremos en un versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, definamos qué es valentía. La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los retos de la vida con audacia, calma y firmeza. Debería escribir eso. ¿Qué es valentía? La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, valentía, con calma y firmeza. Esfuérzate y sé valiente. Quizás alguien diga: no me siento esforzado ni valiente, por eso hablamos del tema. Se trata de enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para esforzarnos y ser valientes, porque todos en varios momentos de la vida
enfrentamos toda clase de retos. Entonces, esforzarnos y ser valientes, audaces, porque obedecemos a Dios y confiamos en Él. Dios está dispuesto a hacerlo si lo escuchamos atentos. Entonces, con eso en mente, veamos toda esta idea de la valentía. Es un mandato. Primero, da un mandato: esfuérzate y sé valiente. Porque 40 años antes sus padres dijeron: no podemos hacer esto, y murieron en el desierto. Y Josué se los recuerda, pues no querrían que les pasara lo mismo que a sus padres. Esfuérzate y sé valiente. Repite 3 veces en esos pocos versículos. ¿Qué implica la repetición o el mandato? Supone la naturaleza de la prueba. Enfrentarán algo que les desafiará. Así le dice a Josué que se prepare, o sea, que tome la decisión de poner su fe en Dios. A menudo todos enfrentamos situaciones y circunstancias en la vida en las que, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, nuestra reacción natural es temor. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué causó esto? Comenzamos a hacer preguntas. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, al decir muy valiente, pensemos en estas 2 cualidades. Valentía es cuando hay ausencia de temor. Esfuérzate y sé valiente. Es determinación, resolución, energía, firmeza, resistencia. O sea, ser fuerte. Entonces la gente dice: ¿sabe qué? No sé si podré enfrentar esto, así que no lo haré. Claro que sí puede. Lo que le dijo a Josué fue a toda la nación: esfuércense y sean muy valientes, no teman. Enfoquen su mente y corazón en Dios y en lo que Él está dispuesto a hacer en nuestra vida. Pienso que muchas veces la gente enfrenta circunstancias en la vida en las cuales, si tan solo hubieran tenido este versículo: esfuérzate y sé valiente, no temas, enfócate en Dios. Pero suelen surgir situaciones y nuestra primera reacción es temor, en vez de: está bien, Señor, esfuérzate y sé valiente. Es decir, pongo mi mente en Dios para que enfrente esto conmigo. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si comenzáramos cada día con este versículo, las cosas cambiarían, nuestra actitud, disposición y acciones cambiarían. Mucha atención. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, cualquiera sea la situación. Que Dios no hace promesas que no cumpla. Así que la base de nuestra valentía no es nuestra fuerza. La base de nuestra valentía es Dios, quien dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso debe eliminar el temor. Y a diario la gente enfrenta situaciones de toda índole que les causarían temor. Si va al médico le dice: tiene esto o aquello, y no podemos prometerle nada. Bien, si escucha sus cálculos de cuánto tiempo le queda de vida o qué le sucederá, pero ¿qué dice Dios? Dios es quien determina nuestra vida y cómo enfrentamos las circunstancias de la misma. Es nuestra responsabilidad estar arraigados en la verdad. Así que todo creyente tiene el privilegio de citar ese versículo para sí mismo. Su misión para ellos era la conquista y sabía que irían a un combate. Luego Josué y Caleb tuvieron que decirles: pero Dios nos ayudará, Él nos dará la victoria. Así que pensemos en esto. A menudo la diferencia entre nuestro éxito en lo que sea y nuestra victoria en algo está en cómo lo creemos y en lo que creemos de Dios. Al cruzar la línea fronteriza a la tierra prometida, iban a la batalla. Mucha atención, iban a la batalla.
Esperaban combate cuerpo a cuerpo, no tenían tanques ni aviones. Combate cuerpo a cuerpo, espadas, lanzas, caballos, carrozas. Esperaban guerra. Pero Dios honró su fe al estar dispuestos a pelear sus batallas. ¿Cómo? Al llegar a Jericó, que era una ciudad amurallada, muy fortalecida, muy protegida. ¿Qué dijo Dios? ¿Escalen muros? No. Esfuércense y sean valientes y vean lo que hago. Lo único que quiero que hagan es que marchen alrededor 6 veces. Y al séptimo día, de haber marchado y tocado las trompetas, al séptimo día descansen y vean lo que hago. Y Dios derribó los muros, entraron y conquistaron. El problema que tenemos a veces es este. Si no podemos descifrar cómo Dios hará algo, no le creemos. Quizás lo único que Dios nos diga al enfrentar un desafío es: esfuérzate y sé muy valiente. Pon tu confianza en mí. Cuenta conmigo. Solo ve lo que hago. No trates de descifrarlo. Y por no entender cómo Dios va a hacer algo en nuestra vida, lo desobedecemos. Bueno, no puedo entender eso. No trate de descifrar lo que hará Dios. Si Dios le da la dirección clara en cuanto a algo, su responsabilidad y la mía es ser obedientes, aunque no siempre lo entendamos. Allí es cuando nos metemos en problemas, cuando le pedimos algo a Dios y nuestra respuesta suele ser: bueno, Señor, ¿cómo harás eso? Lo cual no nos incumbe. Si Dios le dice que haga algo, obedézcalo con base en ¿qué? ¿Quién es Dios? Y en lo que dijo: que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la parte importante. Jehová tu Dios estará contigo. Así que nuestra responsabilidad no es saber todos los detalles. Nunca hubieran creído que esos muros caerían por solo marchar a su alrededor. Así pues, al ver estos versículos y ver qué les dijo, les advirtió que no hicieran esto, no intenten esto de ningún otro modo. Siempre que vemos con ojos de duda y falta de fe, fracasaremos. Cuando tenemos el privilegio de ver a través de ojos de fe y valentía, esfuérzate y sé valiente. No trates de descifrarlo. Ellos nunca lo hubieran entendido. ¿Quiere decir que nos pararemos aquí, marcharemos y gritaremos: ¿y estos muros? Eso no es posible. Mire, no es posible cuando Dios no está presente. Pero cuando andamos por fe, confiamos en Dios. Quizás nos rete a hacer algo y pensemos: ¿cómo funcionará eso? Si Dios nos dice que hagamos algo y estamos seguros de eso, lo obedecemos. La promesa suple cada necesidad de hoy que tenemos en este grupo. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Hay alguna excepción a eso? No, Señor, no hay excepción. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y yo te pregunto, ¿qué necesitas más que la promesa de que Jehová su Dios, tu Dios, estará con usted, contigo, donde quiera que vaya? ¿Qué más necesitas que eso? Pero hay quienes dirían: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. Sé quién las sabe. Dios. Dios las conoce todas. Sabe su origen, cuáles son sus fortalezas, debilidades y falta de fe. Conoce sus creencias, conoce sus luchas. Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros. Es una gran promesa dada por nuestro gran Dios, quien no miente, quien lo hace todo posible dentro de su voluntad. Lo que sea que enfrente, haga tal como dice Dios. ¿Y cuál es el asunto? Meditar en la palabra día y noche. Cualquiera que sea la situación, circunstancia que enfrente, haga esto.
acuda a Dios a diario y dígale: Señor, dijiste esto, dijiste que me esforzara y fuera valiente, porque estarías conmigo en esto, confiaré en ti. Usted dirá: ¿pero cuántas veces hago eso? A diario. Y dependiendo de la naturaleza, varias veces al día o muchas veces al día, en el caso que sea. Algo es seguro: Dios no le fallará, no puede, porque es Dios. Quizás no resuelva las circunstancias tal como nos gustaría, pero lo hará. Y lo que les dijo, o sea, la razón por la cual esto está en la palabra de Dios, así es como debemos vivir. Meditar en la palabra de Dios día y noche. Y luego fíjese que 2 veces habla de cuidar de hacerlo. Así que no falta nada en la palabra de Dios. Cuida de hacerlo. Meditar en su palabra día y noche. Así pues, las consecuencias, dijo: haré prosperar tu camino. Es decir, siempre que nos volvemos a Dios, tenemos la promesa de que Dios Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará con nosotros pase lo que pase. Así que piense en esto. La fe que Dios le dio a Josué y a Caleb es la misma fe que tenemos, solo que la nuestra es mejor. Tenemos al Señor Jesucristo que nos precedió, quien demostró el amor de Dios por nosotros de una manera que Josué y Caleb no conocieron, cuando Cristo fue a la cruz y envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. Así que somos tan bendecidos de tener a Dios morando en nosotros, y tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Él les dijo: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Piense en esto. Tenemos el mismo privilegio que tuvieron Josué y Caleb cuando Dios dijo: no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo en cada paso. Tenemos la misma promesa. Así que al pensar en los desafíos que enfrenta en la vida, la respuesta es la misma: que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes o te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muchos hijos de Dios viven en derrota total al enfrentar su labor diaria en la vida por no creer lo que dijo Dios: no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué les diría eso a Josué y Caleb? Porque sabía lo que les había pasado a sus padres. No escucharon la ley de Moisés, no escucharon a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que dice: para que guardes, luego harás prosperar tu camino. Quizás esté ahí sentado y no es creyente. ¿Se aplica entonces esto en su caso? No cuenta con una promesa. Vive sin Dios, no tiene promesas, salvo que un día estará frente a Él y dará cuenta de su vida. No tiene promesas. Quizás diga: y no puedo orar. Solo si primero es una oración de salvación. Así que, si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puede olvidar todo esto. No se aplica en su caso. Quizás diga: ¿no escucha a Dios a todos? No. Si usted está dispuesto a acudir a Dios, confesarle sus pecados y arrepentirse, sí. Después de eso, la palabra de Dios queda abierta para usted. Le exhorto a aceptar a Cristo como su Salvador y comience a llevar una vida valiente y audaz. Luego todo cambiará. Espero que lo haga. Padre, te amamos y alabamos. Gracias por hacer tu palabra tan sencilla, tan clara, que incluso un niño la entiende. Danos
sabiduría para entender y valentía para obedecer. Te alabamos para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.